Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan en esta última cita de una serie de transmisiones en nuestra página de Facebook, la página de Paulina Ulestia, en donde conversamos ya acerca del montañismo desde la experiencia del andinista y la primera mujer ecuatoriana en llegar a la cumbre del Monte Everest. Para ello ya tenemos aquí a Paulina. Muy buenas tardes, Paulina, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias Leslie, mucho gusto también comunicarme con todas las personas que nos han estado siguiendo en cada uno de los videos sobre las memorias del proyecto de las 7 cumbres. Me siento contenta porque, bueno, he contado todo lo que he vivido y ahora pues es el último programa que tenemos con la cumbre del Everest en el año 2003. Así es, amigos y amigas, como saben, esta serie de videos hemos conversado ya acerca de las experiencias más importantes del montañismo, datos esenciales también sobre la trayectoria de Paulina y también, como ya lo dijo, su vivencia en las 7 cumbres más altas del mundo. Y en este último programa vamos a conversar sobre las experiencias de Paulina en el Monte Everest, que fue en el año 2013. Esta montaña es la más alta de Asia y además también es la más alta de la superficie del planeta Tierra y del mundo. Con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar, Everest forma parte de la cordillera Himalaya, ubicada justo en la frontera entre Nepal, que es la ruta sur, y China, que es la ruta norte. En esta ocasión también Paulina ascendió por la cara norte del Monte Everest. Y ahora sí, iniciamos con algunas preguntas y datos importantes sobre la trayectoria de Paulina. La primera pregunta, Paulina, que tenemos para ti, si puedes contarnos si es un implemento deportivo el uso del oxígeno para la ascensión a una cumbre. Sí, o sea, el tema del uso del oxígeno en las montañas sobre los 8.000 metros es algo que se usa normalmente en los Himalayas, en estas montañas, en estas cordilleras en donde hay montañas sobre los 8.000 metros de altitud. Y en mi experiencia para ir al Everest, pues yo siempre había pensado utilizar oxígeno suplementario, porque antes yo había ya estudiado y había consultado, investigado sobre cuáles son las consecuencias de la falta de oxígeno. Entonces, las consecuencias son bien graves, ¿no? Entonces, para mí era un precio muy alto tener una cumbre de esa magnitud a consecuencias de un desgaste físico irreversible. En mi página web, que es www.paulinaulestia.com, ahí yo tengo escrito mi lema, que es el oxígeno es vida. Aquí justamente yo cuento y relato sobre estudios científicos de lo que significa estar sin oxígeno en nuestro cuerpo. Y les voy a leer, dice, según estudios realizados por Peter Hackett, fundador del Instituto para la Medicina de Altura en Telluride, Colorado, manifiesta lo siguiente: sin oxígeno tu cuerpo muere lentamente. Causa una cascada de efectos físicos. Esto ocurre a la gente que no está enferma. La falta de oxígeno produce hipoxia. La frecuencia de respiración aumenta a medida que el cuerpo trata de conseguir más oxígeno. Los músculos requieren oxígeno. Respirar requiere un esfuerzo extra. El apetito disminuye. La comida no es absorbida eficientemente. El resultante déficit calórico empeora la fatiga, deshidratación. La sangre se espesa en el cuerpo por la producción de glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Las congelaciones son propensas porque el cuerpo desvía la sangre rica en oxígeno hacia su núcleo y lejos de las extremidades. Dormir es difícil, llega menos oxígeno a los centros de los sueños del cerebro. La falta de sueño y de oxígeno se combinan para afectar el pensamiento y el buen juicio, alucinaciones, toman decisiones de riesgo que no debían tomarla. El exceso de cansancio produce sueño, se sientan y nunca se despiertan.
Esto es imaginándonos que una persona ya sobre la barrera de los 8.000 metros de altitud, en donde existe el 30% de oxígeno, estas son las consecuencias que podría tener estando a esa altitud para una persona que está aparentemente bien. Lo que ocurre a la gente que está enferma, mal de montaña, jaqueca y náuseas, empeora el control motor, provoca confusión, inflamación del cerebro, líquidos en los pulmones, coma y muerte. Entonces, la falta de oxígeno produce la muerte de las neuronas, eso es algo irreversible, y algo con lo que concluye el investigador es, aunque los escaladores que piensan haberlo hecho bien, descubren luego que han sufrido daño cerebral permanente. Este estudio también se respalda con la Agencia Mundial Antidoping, porque manejaban teorías de que utilizar oxígeno suplementario es doping, pero eso no es verdad. Y la Agencia Mundial Antidopaje, el Código Mundial Antidopaje, lista de prohibiciones 2013, estándar internacional, en la página número 7, métodos prohibidos, M1, manipulación de sangre y componentes sanguíneos. El numeral 2 dice, mejora artificial de la captación, el transporte o la transferencia de oxígeno. Y esto concluye es excluyendo el oxígeno suplementario. Lo que quiere decir es que el uso del oxígeno suplementario no es doping, está regulado por el Código Mundial Antidopaje, y es por esto también que incluso en el fútbol, que es un deporte a nivel mundial muy conocido, practicado, admirado, los futbolistas cuando juegan en altura, como es en La Paz, en Quito, estamos a 2.800 metros, o que juegan en altitudes de 3.600 metros, cuando se sienten mal, tienen mal de altura, utilizan oxígeno suplementario. O sea, es parte de la recuperación del jugador. No por eso ha dejado de ser el mejor jugador del mundo, porque se puso oxígeno. Con esto hay que tener bastante criterio. Yo pienso que el uso de oxígeno suplementario o el hacerlo sin oxígeno, montañas de más de 8.000 metros de altitud, pues es una decisión individual, es una decisión muy personal. No podemos nosotros manipular a las personas para que hagan algo que nosotros lo estamos haciendo en relación al sin oxígeno, para dar mérito o quitar mérito a los deportistas, especialmente de montañismo, sino que yo pienso que aquí es donde debe prevalecer el valor del respeto para que no discriminemos a ninguna persona. Cada quien está en la libertad de decidir lo que hace con su cuerpo, y eso es algo que en mi caso personal, para ser coherente con la filosofía de vida mía, que es prevalecer la vida, que es precautelar la vida, que es proteger la vida. Yo soy una feminista que defiende los derechos de las mujeres, y a mí me aterra, o sea, me conmueve cada vez que yo escucho que una mujer ha fallecido por discriminación por razón de género. Para ser coherente yo con mi filosofía de vida, o sea, precautelar la vida, proteger la vida, y qué mejor si es que hacemos un deporte y nos protegemos también, o sea, disfrutamos de hacer un deporte, pero regresamos con vida a nuestras casas, a nuestros hogares, a compartir esa experiencia con nuestros familiares y llegar íntegros también, ¿no? O sea, llegar completos, saber que dimos lo mejor de nosotros, pero que pudimos sortear muchos accidentes o muchas dificultades que se nos presentan en el camino, porque este deporte es un deporte extremo, y ya por ser un deporte así estamos poniendo en riesgo la vida. Entonces, si nosotros por nuestra propia conciencia evitamos arriesgarnos más de la cuenta, o sea, y eso es parte de nuestra filosofía de vida, hagámoslo, o sea, no nos sintamos presionados por una publicidad que
que se ha hecho el tema del sin oxígeno y pensamos que que eso es lo correcto, ¿no? Cada quien tiene la suficiente capacidad como para saber por qué haces este deporte. No necesariamente estás haciendo por demostrar a alguien que te quitas el oxígeno y, y que llegas a una cumbre así. O sea, el montañismo, ir a una montaña me ha significado ir al templo, a tener una comunicación con Dios, a tener una convivencia con Dios, a escuchar a un ser interior para cuál es mi propósito de vida, saber qué aprendo de la montaña. La montaña, todos sabemos que es una escuela que nos enseña los valores. Entonces, ¿qué capto de hacer esta actividad? Entonces, para mí, este tema del con oxígeno, del sin oxígeno, pasó a ser algo muy secundario dentro de mi crecimiento personal, de mi crecimiento también como deportista, de saber qué tengo que transmitir a las personas, cuál es el mensaje que debo dar. Y para mí, lo más importante fue siempre que todos nos tenemos que cuidar nuestra vida, respetarnos al máximo a nosotros mismos, saber que la vida es tan frágil y que tenemos que cuidarla. Entonces, esa es una de las razones por las que yo siempre decidí utilizar oxígeno suplementario y defiendo mi posición. Y ahora en la práctica con esto del COVID, vemos cómo las personas necesitan oxígeno para poder salvarse, ¿no? Entonces, es vital. Y a quien segundos que no tienen oxígeno, o sea, se produce mucho daño en su cerebro, en su cuerpo, hay alguna afectación. Entonces, lo que tenemos es que estar conscientes de las decisiones que tomamos en nuestra vida y actuar con suficiente libertad y responsabilidad.